Hola chicos y chicas, mi nombre es Carmen Báez, fui invitada por el profesor Sebastián Beinamé, que es mi colega en la materia de medicina social, altamente recomendada para entender en profundidad la determinación social de la salud. Bueno, me presento, soy media un bicho raro, como decimos acá. Eh, Soy sanitarista, eh, y me dedico hace muchos años a hacer consultorías en África. En particular, la África luso parlante o luso falante, que es donde se habla portugués por haber sido colonias eh, de Portugal. Bueno, ¿y por qué hago esto? Hago esto porque en 1976 fui secuestrada junto a mi familia. Soy ex detenida desaparecida de la dictadura cívico-militar y tuve que salir del país junto a mi familia porque nuestra vida corría peligro. Después de haber tratado de estudiar lo que más quería en mi vida, que era medicina en varios países de Europa, mi padre se fue a trabajar a Mozambique y me dijo que podía estudiar allá. Así que hice mis estudios en Mozambique. Es el sur de ese continente africano, si miran en el mapa. Ahí eh, estudié con una currícula revolucionaria para su tiempo. Eh, yo no lo sabía, me enteré años más tarde de que era así, donde estaba incluida, aparte de todo lo que es el contenido, la teoría que todos los médicos y médicas tenemos que estudiar, gestión de programas, justamente en esta materia. A mí me lo daban como ustedes, igualmente, durante mi curso de medicina. Me acuerdo haber estudiado tuberculosis, desde histopatología, desde medicina interna, y también como programa de tuberculosis, donde nos explicaba los objetivos del programa, indicadores que muchos no entendíamos, pero bueno, se nos presentaba porque nosotros íbamos a ser responsables de los programas de tuberculosis en los lugares donde nos iba a tocar trabajar. Eh, la, También nos enseñaban metodología de investigación, que eso fue importante un poco para hablar un poco de mis antecedentes, ¿no? En todo lo que es eso de medir lo que uno hace. Y eso lo hacíamos una vez por año. Teníamos unas jornadas científicas donde presentábamos trabajos. El primero fue interesante porque fue un trabajo de eh, colocistitis biliar, disculpen, a veces hablo portugués, en la comunidad chilena, porque se dado cuenta que la mayor parte de los pacientes que presentaban esta patología eran chilenos. Así que bueno, hay un profesor que nos pidió a nosotros ayudarlo a hacer ese estudio. Eh, bueno, cuando terminé el curso, trabajé en una provincia eh, frontera con Zimbabue, si quieren ir a mirar el mapa. Y ya de entrada trabajé como pediatra. Pediatra, porque no había muchos especialistas, en particularmente en las provincias. Este era un hospital provincial, pero rodeada toda una zona rural. Y como había guerra, estábamos bastante aislados y teníamos que resolver todos los problemas. Cuando llegué, la mortalidad era muy, muy alta. Tuve que firmar 10 óbitos el primer día. Y bueno, y me juré que nunca más iba a hacerlo y me dediqué, aparte de ser médica, pediatra, de tomar medidas para que eso nunca más ocurra. Y fue así que eh, gracias al compartir con una brigada de médicos cubanos que estaba trabajando ahí, aprendía que es importante, donde uno trabaja, de medir la morbimortalidad,
Y bueno, y eso es lo que hacíamos entonces de 22% cuando recién llegamos, cuando llegué, eh, y trabajé sola durante un año y medio, después vinieron más compañeras de otros países a trabajar conmigo, en la pediatría estoy hablando, eh, conseguimos bajar de 22 a 9% la mortalidad. Y esto lo hicimos de una forma muy interesante, a través de proyectos. Yo mucho no sabía de proyectos y todo eso. Pero bueno, decidí que estaba viendo que tenía 200 niños malnutridos y estaba súper lotada la pediatría. Y la mayoría ya estaban en recuperación, eran pocos los que estaban muy, muy graves que llegaban al principio. Entonces decidimos escribir un proyecto sobre apertura de un centro de rehabilitación nutricional. Eso me ayudaron para hacerlo y lo presentamos a una ONG irlandesa que lo aprobó y lo implementamos. Y me enteré más tarde en la vida que era mi primera medida de salud pública, porque al haber disminuido el número de pacientes en recuperación de una malnutrición grave, eh, dentro de las premisas del hospital, disminuir el número de pacientes hacía que los pacientes que se quedaran tengan un lugar más adecuado y así eso influyó mucho en la disminución de la mortalidad en el servicio, aparte de muchas otras medidas que habíamos tomado. También la llegada de estos cubanos, había un epidemiólogo que nos ayudó, yo ya ahí ya era directora clínica del hospital, a enfrentar las epidemias de cólera. La primera tuvo una letalidad muy alta, pero ya con la presencia de él que me enseñó a implementar las normas de la OMS, la letalidad bajó a más de la mitad. Bueno, todo eso me hizo ir viendo la importancia de ir monitoreando, dar seguimiento, midiendo lo que uno va haciendo. Después me fui a Sudáfrica porque me había casado con un sudafricano en los primeros años en Mozambique, había tenido mis hijos allá, y me fui a Sudáfrica. En Sudáfrica tuve la suerte de trabajar en la construcción del nuevo sistema de salud post-apartheid en la época de Mandela. Trabajé como, ahí hice mi especialidad en salud pública, mi maestría, y trabajé como facilitadora de distritos de salud en esta construcción que les mencioné. Bueno, un trabajo súper interesante porque fue aprender haciendo. Y una de las cosas que aprendí fue a desarrollar un sistema de información de salud que no existía. Y junto con el equipo distrital comenzamos a planificar los diferentes programas y en la planificación tiene que haber indicadores para poder definir cuáles son los objetivos, cuáles son las metas, definir dónde estamos y dónde queremos llegar. Y ahí descubrí realmente la importancia de monitorear las actividades y los programas y los proyectos de salud. Eh, Trabajé en dos distritos, el primero ganó premios incluso, y fue muy importante porque también produjo un gran cambio en la forma de gestión de esos distritos. Eh, bueno, hace unos años, ya algunos, regresé al país y bueno, un poco una actitud nostálgica, decidí hacer consultorías en África. Y desde esa altura me dedico a hacer consultorías en varios países africanos, como les dije. Y aprendí una metodología de evaluación y monitoreo de evaluación que se llama monitoreo orientado a los resultados. En inglés es Monitoring Oriented, eh, Results Oriented Monitoring, disculpen, que es ROM, eh, que es una consultoría que me permitía, es muy corta, dura 10 días y que me permitía ir y volver y seguir mis actividades acá en la Argentina. Hice casi 40 consultorías de este tipo
casi todas en salud, salvo una o dos que no eran de salud, eran de educación, pero sabemos que la educación también es uno de los pilares de la estrategia de atención primaria y es parte de la salud de los pueblos. Puedo decirles que fue y sigue siendo un proceso de aprendizaje esto de hacer evaluaciones en diferentes países. África tiene 53 países y cada país es diferente. Entonces, llegar a esos países y conocer su cultura, sus pueblos, sigue siendo un gran aprendizaje como ser humano y también técnicamente. Eh, Algunos proyectos que evalué fueron programas de ministerios de salud, otros fueron de secretarías de salud, otros fueron proyectos de ONGs en determinados temas como el VIH, otros fueron de investigación. Ese fue interesante, fue en Angola el año pasado. Cuando vi que era de investigación, digo, bueno, ¿cómo voy a ir a evaluar un proyecto de investigación? Pero sí, ellos habían recibido financiamiento de la Unión Europea en este caso y con ese dinero se habían propuesto como pregunta de investigación cuáles eran los métodos más efectivos para combatir la malnutrición, que ya habían varios, y bueno, y están hasta ahora. Justamente esta semana contacté con la compañera que me hice amiga al final, que estaba coordinando el proyecto. Y también proyectos, bueno, de todo tipo. La metodología de evaluación corta o larga, en el caso que les contaba es corta y hay otras que voy a presentarles después larga, incluye primero, contactamos el proyecto, llegamos al país con una lectura basta de toda la documentación en relación a ese proyecto. Primero el proyecto en sí mismo, si hay informes del proyecto, si hay evaluaciones hechas anteriormente, si hay documentación de otras agencias que también tratan de esos temas para ver si hay sobreposiciones o qué es lo que están haciendo, así como documentos de las políticas del país, las políticas general del sistema de salud y específicas del tema que trata ese proyecto, así como instrumentos que desarrollaron, programas de capacitación, actas de reuniones y cualquier elemento que justifique o muestre cómo se está implementando el proyecto. La verdad que es mucha lectura y esa lectura es muy intensa y a través de esa lectura tenemos que ir introduciéndonos en un nuevo mundo en muy poco tiempo, el mundo de ese proyecto, ¿no? Y bueno, después viene en base a un programa preestablecido y acordado con el proyecto, el trabajo en el país, como le dije, que la lectura es anterior y puede ser al llegar o en el avión, y lo más importante son las entrevistas con diferentes actores, que pueden ser de los ministerios, los municipios, de las otras agencias, y lo más importante, ir al terreno, donde están los beneficiarios de los proyectos, y es la parte que a mí más me gusta, porque ahí vamos y entablamos las relaciones con las diferentes culturas y vemos eh, la comunalidad, lo que tienen en común, ¿no? Nuestros países, no solo de África, sino Latinoamérica, en particular en las zonas remotas y rurales. Entonces, después de hacer este programa, de implementarlo, eh, llegamos a unas conclusiones preliminares, volvemos y tenemos que ya eh, triangular toda esa información, desde lo que hemos leído, lo que observamos, y el producto de las entrevistas y escribir, que es la parte más tediosa, los informes. Ahí llegamos a conclusiones ya finales y hacemos nuestras recomendaciones de la evaluación, si el proyecto está avanzando o no, por qué no avanza, y si en aquello que no está avanzando hacemos recomendaciones, y si hay alguna recomendación complementada para mejorar aquello que está corriendo bien. Más o menos es eso. En otras situaciones, como es el caso que les voy a contar ahora, de aquí un ratito, el monitoreo es un proceso inherente a la implementación de un programa, proyecto,
determinado como parte de ciclos de gestión. Entonces, los ciclos de gestión es que se planifica, después de un determinado tiempo, se para, se hace una evaluación cuando se van monitoreando los indicadores, las actividades, los indicadores, para después ajustar la planificación. Y eso permite llegar a conseguir los resultados a tiempo y hora, superando los obstáculos y corrigiendo los errores, como les decía. Por eso ustedes ya vieron durante las clases, los proyectos pueden ser definidos como la unidad mínima de asignación de recursos para el logro de uno o más objetivos específicos. Y según Cohen y Franco, que está en la bibliografía de ustedes, eh, los proyectos pueden ser definidos, ya les dije, como la unidad mínima, y de una forma agregada constituyen el punto de partida más adecuado para formular apreciaciones sobre los programas. Los proyectos deben tener una población objetivo definida en función de la necesidad que se pretende satisfacer, una localización espacial y tiempos de inicio y finalización predefinidos. Y son guiados por un cuadro lógico, que es el instrumento de gestión más importante de cualquier proyecto, que permite dar el seguimiento y que la verdad que no todos los proyectos lo usan como tal. Y bueno, ahí está un poco también la importancia de la evaluación, porque los proyectos piensan que haciendo actividades van a conseguir y sin hacer seguimiento van a conseguir los resultados, y muchas veces no pasa eso porque no usan la metodología de monitoreo a través de resultados, usando los indicadores. Entonces, bueno, ¿qué quería decirles? Que como médicas y médicos, como lo hice yo, por eso les conté toda mi historia más o menos, muy resumida, eh, planificar y medir lo que hacemos, eh, por ejemplo, la morbimovilidad, mortalidad del lugar donde nos toque trabajar, o en el caso mío del servicio donde trabajé, podemos dar seguimiento a un proyecto interno en la salita. Conozco a mi hijo, que es también médico, y un proyecto de apoyo a las personas en situación de calle. Para hacer eso hay que hacer un proyecto y hay que ponerse metas, objetivos, metas, y poder monitorearlo para saber si conseguimos los objetivos. También podemos, si estamos en un ministerio, en una institución, también dar seguimiento a los programas y sentir al final, si hacemos eso, ¿por qué no? Satisfacción profesional. Bueno, así les voy a presentar ahora un proyecto del cual yo trabajé como asesora, diríamos acá, es asistente técnica en un país que se llama Guinea-Bissau, en el, en el África. Ahora les voy a mostrar dónde queda, que ya lleva 10 años, todavía está implementándose, termina este año. Y después, la segunda parte, tengo un invitado especial que, bueno, los desafío a que por su acento digan cuál es su lugar de origen. Así que bueno, voy a compartir pantalla en este momento para poder hablarles de ese proyecto que les mencioné. Eh, eh, bueno, eh, el programa se llama Programa Integrado de Salud Materno-Infantil, PIMI. A partir de ahora van a escuchar hablar mucho de PIMI en Guinea-Bissau. Bueno, ahí está mi nombre, me voy a ponerles mi contacto. Quiero que vean acá, donde pongo el cursor, dónde queda. Esto es África, 53 países, acuérdense. Tenemos la costa atlántica, y acá se ve por el Atlántico, aquí se ve Latinoamérica, y si hacemos un puntito en Recife, el norte de Brasil, y una línea recta, ay, ¿dónde está mi cursor? Y una línea recta acá, nos vamos a encontrar con Guinea-Bissau. Podemos ver los índices generales. Desarrollo humano, el Gini, que es el indicador de inequidades, muy alto comparando con Europa. La pobreza altísima, miren la esperanza de vida,
y miren las tasas de alfabetización, que muestra la diferencia en la desigualdad de género. Y bueno, lo último, no me voy a explayar, pero es la mutilación genital femenina, que en África es muy frecuente y que en este país está concentrado en algunas zonas. Las tasas de mortalidad de Guinea-Bissau, muy altas, muy altas. 36 por mil niños recién nacidos se mueren, la infantil 55, la mortalidad juvenil 35 y miren la mortalidad materna. Es algo, incluso cuando yo comencé anteriormente había 1000 y pico era. Eh, desde, son bastante asustadoras estos índices. Y las razones son estas que están acá en este slide, que son los factores del sistema sanitario, eh, factores del sistema educativo y factores económicos. Ya voy a hablar de cada uno de ellos, pero bueno, solo les menciono, el gasto público en sanidad es 5%. Ahora están haciendo planes, subir a 15, pero no tienen no sacar la plata. Así que bueno, todo eso se traduce en esos indicadores de salud. Por eso siempre decimos que la mortalidad no es un indicador propiamente de la salud y de los sistemas de salud, sino es un indicador social y económico. La epidemiología, las causas de muerte son eh, estas, eh, por ser un país muy poco desarrollado, y el sistema, no se registran las causas de las muertes. No hay un sistema, en el sistema de registro hay números de muertes maternas de niños, pero no hay las causas todavía, hasta el día de hoy, desde que comenzamos en el proyecto en el 2014. Y podemos ver que en la mujer la mayor, la mayor causa es las hemorragias postparto. También infecciones, eclampsia y aborto inseguro. En el caso de niños menores de 5 años, la mayor causa es la neonatal. Fíjense qué alta, siguiéndole de las iras, de las diarreas por deshidratación y malaria. Y bueno, cuando vamos a esa alta tasa de neonatalidad, prematuridad, infecciones y asfixia. Mantengan eso de asfixia en la cabeza porque les voy a hablar un poco sobre eso de aquí a un ratito. El PIMI, el Programa Integrado para la Reducción de la Mortalidad Materno-Infantil, tiene como objetivos, como yo les dije, cada proyecto, cada programa tiene sus objetivos, tiene generales y específicos. El general es reducir, como lo dice su título, contribuir. Siempre el objetivo general no es algo que va a conseguirlo, sino que contribuye a otros programas del país, que es en este caso, contribuye a reducir la tasa de mortalidad materno-infantil mediante un mejor acceso a la salud reproductiva materno-neonatal infantil de calidad. Mantengan también la palabra calidad en mente. Específicamente, el objetivo es mejorar el acceso equitativo a servicios de salud reproductiva materno-neonatal de calidad, a infantil de calidad, incluso para las personas que viven en situaciones vulnerables. Yo no diseñé este proyecto y esa parte de personas que viven en situaciones vulnerables, todas las que son beneficiarias, viven en situaciones vulnerables, incluso los trabajadores y trabajadoras de salud. Todo proyecto tiene una lógica de intervención, explicar cómo vas a conseguir ese objetivo, o por lo menos esos objetivos específicos que sí tenés que conseguirlos. La lógica de este proyecto PYMI es mantener y garantizar todas las actividades relacionadas con el acceso a la atención de calidad y de medicamentos, paralelamente lanzar actividades y diseñar herramientas de capacitación y formación para las distintas estructuras del ministerio. MINSAP es el ministerio de allá. Tanto a nivel regional, que quiere allá las regiones son los distritos, como central, en las áreas técnicas, asistenciales, de gestión, de abastecimiento y logística, con el objetivo de cubrir todas las actividades que permitan mantener la dinámica y los resultados de PYMI en el ámbito de salud materno-infantil. Ahora vamos a ir viendo.
No sé si se ve eso ahí. Eh, bueno, los beneficiarios directos e indirectos. Tenemos por un lado los trabajadores de salud y las trabajadoras y el ministerio, ¿no? Los trabajadores dependen del ministerio. Por otro lado tenemos las mujeres embarazadas a través de los cuidados prenatales, parto y posparto, y los niños menores de 5 años de edad. No me gustó mucho este dibujo porque falta la parte del niño recién nacido mamando, que es lo que a mí me parece que es el primer acto de soberanía alimentaria. Eh, la definición de la estrategia de PYMI está para los grupos beneficiarios, todos los profesionales, como les mostré ahí, aumentando su competencia, sus conocimientos y a través de eso su motivación. También se generaron premios basados en los resultados, pero hoy no voy a hablarles de eso. Disponibilizar a través del proyecto medicamentos e insumos médicos, reagentes para hacer todos los exámenes necesarios, por ejemplo, en el prenatal para poder hacer la orina, para hacer el examen de sífilis y protocolos sanitarios, que bueno, no había y se tuvieron que hacer dentro del proyecto esperando que se hagan protocolos nacionales. Las condiciones de las estructuras sanitarias y recursos materiales adecuados es muy importante porque, digamos, si no tenés un ecógrafo o si no tenés eh, una hemoteca para hacer transfusiones sanguíneas, tampoco podés mejorar los indicadores y conseguir los resultados. Y se implementó la gratuidad, es decir, los servicios que antes eran pagos a través de este proyecto se se hicieron y un despacho ministerial del ministro de Salud gratuitos para las mujeres embarazadas y los niños debajo de 5 años. Como hablé y ya les dije, los bancos de sangre, las hemotecas fueron compradas para donde no había y el seguimiento y monitoreo y control del proyecto. Las causas, ya vimos, son asistencias pre y postparto, partos institucionales y quirófano. Todo para evitar 70% de las muertes neonatales, 75% de las muertes maternas. Y también implementar los cuidados obstétricos neonatales de urgencia y las cesáreas, que ahí está en portugués, las cesáreas que eran muy bajos y no había condiciones para hacerlas, se hacían muy pocas. Cuando yo llegué había 2 personas que hacían nada más. Eh, no es repetitivo decir que los servicios ofrecidos por el programa eran el acceso a los procedimientos gratuitos y esto se hacía como antes, quien pagaba eran los pacientes, lo que se hacía a través del proyecto se reembolsaba a cada centro de salud y hospital lo que costaba ese acto médico o esa consulta médica, tanto de la embarazada como del niño, en base a un paquete definido de prestaciones que el proyecto definió y acordó con el ministerio. En este paquete estaban definidos las patologías o los procedimientos preventivos con sus medicamentos o los insumos necesarios para que sean gratuitos. Y también para que las unidades de salud reciban ese dinero que era a nivel de subsidio por parte del proyecto, fortalecimiento de la gestión financiera administrativa, así como también para poder manejar los medicamentos en las farmacias. Y la formación y supervisión continua del personal médico de los responsables administrativos y financieros. Yo voy a hablar más de la primera parte, no voy a hablar de la parte de responsables administrativos y financieros. Esto es las intervenciones de alto impacto. Disculpen que no se ve nada prácticamente, pero bueno, quise ponerlo de todas formas porque eso venía en lo que respaldaba este proyecto PYMI, que no lo dije al inicio, que era el plan estratégico de salud materno-infantil del país, y donde se introducía el concepto de intervenciones de alto impacto. Sí se puede ver, por lo menos ¿para quién? Para los adolescentes, para los cuidados prenatales completos, para el nacimiento, para el postnatal, para el parto,
para la pediatría. Ahí está todo especificado cuáles eran las intervenciones de alto impacto y acá en las últimas columnas si era para los hospitales regionales o para los centros de salud. Entonces PIMI lo que hizo introducir este paquete que se llamaba intervenciones de alto impacto. Acá solo quería mostrarles rápidamente el marco lógico del PIMI. Las columnas, para que después vean en los próximos slides, son la primera son los resultados esperados del proyecto, después la cadena de resultados, los indicadores. Todo cuadro lógico tiene que tener una línea de base, de referencia, de dónde se encuentra el proyecto a partir del momento que comienza, y después las metas por año. Este es del último PIMI y está por eso las metas del primero, segundo y tercer año. Aquí están los objetivos específicos, que ya ahora más tarde lo vamos a hablar, con sus respectivos también indicadores y sus metas. Después están los resultados. Esta parte que yo voy a hacer énfasis del programa PIMI es la parte clínica. Entonces, no eran todos los resultados del programa completo, que es el resultado 1, el resultado 2 y el resultado 4. Los otros dos resultados eran implementados por otras agencias, como por ejemplo la parte de los promotores de salud, que era la participación comunitaria, que la implementaba UNICEF. Yo era asistente técnica de todo PIMI, pero hoy quería hablarles de esto porque, bueno, me pareció más adecuado. Volviendo para, bueno, ¿cómo que PIMI, como yo le decía, tiene que garantizar cómo vamos a llegar a conseguir esos resultados? Bueno, para mejorar el acceso y para mejorar la calidad en particular, se hicieron formaciones. Hubo un programa de formación con las intervenciones de alto impacto y formadores que ofrecían en dos instancias fundamentalmente formación. Una era a nivel en clases, que era generalmente a nivel de cada municipio, eh, con 28 profesionales locales, médicos cubanos que fueron contratados por el proyecto, que eran especialistas en obstetricia, pediatría, y se hacían, como les decía, en sala que decía en la clase. Y después había una capacitación que seguía esa, los mismos contenidos, en cada lugar de trabajo. Eh, una vez por mes, la equipa clínica, un miembro del equipo clínico, iba y visitaba los centros de salud para ver cómo se estaban implementando esos contenidos en el día a día, en el cotidiano. Y en algunas oportunidades también se ofrecía alguna capacitación, que podían ser foros o diferentes instancias. La instancia formativa, como les dije, de las intervenciones de alto impacto, que es lo que estaba en el plano estratégico, por eso es importante hablar que todo proyecto está respaldado por una política del país, incluía los cuidados obstétricos neonatales de urgencia básicos, que está acá, y los complementares. La diferencia entre uno y otro es que el complementar era cuando tenían que ir a un nivel superior en la pirámide sanitaria, donde se podía ofrecer la cesárea y se podía ofrecer la transfusión sanguínea, que no existe en los centros de salud. Después ecografías, cesáreas, como les dije. Para hacer las cesáreas necesitamos anestesia, anestesistas, y la hematología, como dije, de los bancos de sangre. Bueno, llegó un momento que, bueno, mi primer tarea, como les dije, siempre hay que ir al terreno. Creo, como decimos acá, me pateé todo el país y casi todos los centros de salud de las 4 regiones sanitarias de la primera parte de PIB. Y vi que no existían servicios, no es que existían de calidad, ni siquiera existían. Entonces, bueno, con el equipo fuimos identificando en la salud materna y reproductiva cuáles eran los procedimientos más importantes y de la misma forma en la salud infantil. Y definimos un ciclo de mejora de la calidad. Esto fue hecho así, siguiendo este gráfico. Primero desarrollamos unas guías eh, donde esos elementos eran explicados uno por uno, y trazadores, que eran indicadores
que iban permitiéndonos cada 3 meses ir midiendo cambios. Los cambios cada 3 meses para que después responder la pregunta que nos habíamos hecho. ¿Cómo esos cambios podían resultar en una mejora, en una transformación de las prácticas clínicas en cada centro de salud y hospital regional, en el área de salud materno-infantil? Bueno, saltando todo el proceso que fue riquísimo, el cual disfruté, no fui yo que lo implementó el equipo clínico, pero disfruté ver estos resultados. En los 7 trimestres, que serían 2 años y pico, todos los procedimientos que habíamos identificado, clínicos de las intervenciones de alto impacto de esta estrategia, fueron cambiando y mejoraron. De 23 procedimientos, 19, que representaba el 82%, fueron cambiados a través de los ciclos de evaluación y de forma muy satisfactoria. Y 3 de los procedimientos de forma satisfactoria, que representaban el 13%. Podemos concluir que mejoró en los 42 centros de salud apoyados por el proyecto la situación que encontramos deficiente, que tras 3 años de formación, todo lo que era la salud de la mujer embarazada y del niño menor de 5 años había mejorado drásticamente. Los indicadores que usábamos para poder medir y dar evidencias de esa mejora, porque vos decís, bueno, yo hago esto, que es lo que hacen muchos proyectos, pero ¿cómo dar evidencias de eso? Bueno, tenés que definir una metodología y tenés que usar indicadores. Y en este caso fueron los indicadores de medida de calidad, que son muy poco frecuentes en los programas. Entonces, bueno, el primero en realidad no es mucho de calidad, es más de cobertura, pero ahí nosotros teníamos el segundo, que es alto riesgo obstétrico. Si vos haces una consulta prenatal, la haces para poder identificar que ese embarazo sigue su curso normal y que no hay ninguna patología que pueda complicar el embarazo y la vida de la madre y del niño. Entonces, el alto riesgo obstétrico no se identificaba, no se clasificaba y nosotros comenzamos a trabajar en eso, en todo ese ciclo que les conté, y a medir si eso mejoraba o no. Y para eso teníamos que ir a los libros de registro. Y así también lo mismo con la planificación familiar, con los partogramas, que no tenían ninguna información, solo tenían el nombre de la persona, dónde vivían y alguna cosita que otra y una firma. Imagínense un partograma, que es el documento más importante que se abre en el momento que la mujer se presenta en el sistema sanitario para poder monitorear el parto hasta que la mujer es dada de alta. Las muertes no eran, las muertes intrahospitalares o institucionales no eran notificadas, y el índice de Apgar, que es tan importante en los recién nacidos, no se conocía, no era medido, y por lo tanto el resultado eran esas altas eh, causas, número de causas de muerte de asfixia neonatal. En relación a los niños, el niño sano se pesaban, pero no se escribía nada, ni se hacía la curva de peso, ni se escribía si había tenido alguna enfermedad que haya justificado una pérdida de peso o alguna situación social. En relación al paludismo, la diarrea y la neumonía, que vimos que eran las mayores causas de muerte en los niños abajo de 5 años, no había protocolos que decían cómo tratarlos. Algunos les daban antibióticos a todos, otros los transferían a otra unidad sanitaria, bueno, y era todo muy, muy anárquico. Bueno, voy a mostrarle algunos de los resultados. Estos resultados son de los partogramas. Bueno, uno escucha partograma y dice, bueno, pero ¿qué tengo que medir en los partogramas? Bueno, ahora me tengo que poner anteojos pues las letras son muy chiquititas. Si ven en este gráfico acá arriba, les decía que solo escribían el nombre. Ahí están los datos personales. Pero no escribían la hora. Entonces, uy, disculpen. No escribían los señales vitales, no escribían la frecuencia
cardíaca del bebé, ni la dilatación del colo, ni cómo estaba el bebé, si estaba, si había bajado o no. Bueno, las contracciones por minuto, bueno, entonces comenzamos de una forma con diferentes instrumentos, con diferentes metodologías, a agarrar, cuando las enfermeras iban una vez por mes, agarrar el partograma y registrar qué es lo que estaba registrado y qué no. Lo mismo acá abajo, durante el trabajo de parto, y lo mismo en el posparto. Muy importante el posparto por causa de la hemorragia. La hemorragia, que es la causa de muerte más importante. Y desde el 2017 ya habíamos comenzado en el piloto los primeros 3 años, que llevó tiempo definir todo esto, diseñar toda esta estrategia de calidad, pero también ya había mejorado y acá en todo el país la calidad del llenado de los partogramas mejoró sensiblemente. Aquí podemos ver 2020 y en el 2024 también. En relación al APGAR, lo mismo, se comenzó a hacer, hicimos un postercito como este, no tenía otra foto, disculpen, pero muy un fluxograma, ¿no? Que muestra si el bebé llora o no llora y qué es lo que tenemos que hacer. Y si el APGAR es menor que 7, tenemos que reanimarlo. Pero claro, al mismo tiempo para reanimarlo había que comprar ambús, teníamos que tener oxígeno, teníamos que tener sondas especiales para los bebés, y bueno, todo eso fuera garantizado por el proyecto para que disminuir las muertes por asfixia. Y el número de transfusiones mejoró en total en 21% en las grávidas, que son las embarazadas. eh, si la mujer estaba, se morían porque no había cómo hacerles transfusión de sangre. Al comprar hemotecas, al capacitar el personal de salud y reconocer esa situación en el posparto inmediato, eso disminuyó, aumentaron el número de transfusiones y lógicamente el número de muertes maternas. Y también en los niños, porque los niños tienen una anemia por su estado de malnutrición crónica entre 7 y 8 y se agarran una malaria, que hay una hemólisis masiva, entonces, o maciza, eh, se puede ir hasta 2. Yo tuve pacientes con 2 de hemoglobina y con 2 transfusiones puede normalizarse y sobrevivir. Ahora los indicadores del cuadro lógico de impacto a nivel del objetivo específico fueron también mejorando. La asistencia, el número de mujeres que iban a los cuidados prenatales fue aumentando. Las barreras estas son diferentes, y ahora voy a hablarles de ellas, de cuáles eran los impedimentos, porque no solo son del sistema de salud o del tipo de la calidad. El número de partos institucionales es lo mismo, fue aumentando, y también el trabajo de los promotores de salud a nivel comunitario fue muy importante para que esto pase, para que aumente. No se le daba aconsejamiento de planeamiento familiar en un lugar donde las mujeres tienen tantos hijos, que no lo nombré antes, una vuelta de 6 hijos promedio, una tasa de fertilidad muy alta. Em, el aconsejamiento de planificación familiar es fundamental. Bueno, también, como pueden ver, subió bastante a través de los años. Y como ya les hablé también, el manejo de diarrea y deshidratación utilizando el IEPI, que es una metodología y unos protocolos de la OMS que permiten clasificar a los niños, y no enviar todos al hospital o no hacerle antibióticos a todos, así como las iras y también los protocolos de malaria. Aquí están los resultados, como estaban en esta tabla. Los cuidados prenatales aumentaron, los partos institucionales aumentaron, ambos, porque las barreras geográficas, económicas, sociales, culturales siguen siendo parte de las tasas bajas de cobertura, pero que, bueno, de lo que comenzamos, mejoró bastante. No son los cambios, son graduales, no, estas cosas no se cambian. Y cuando hablamos de culturales, es que muchos hombres no dejan a las mujeres ir a tener los hijos en el hospital, o prefieren que se lo haga con una partera tradicional.
Eh, Esto es lo que les hablaba del planeamiento familiar, ya les expliqué la importancia del espaciamiento y ya les expliqué también de las diarreas. Esto es, podemos saber mucho sobre el manejo y los procedimientos clínicos, mejorarlos, pero si no tenemos medicamentos, es un problema. Y aquí esto, si bien es del PIMI2 hasta 2020, el gráfico es igual, no encontré un gráfico tan lindo como este, que la ruptura de los medicamentos fue bajando, quiere decir que estaban disponibles. Y se usa trazadores, que son esos que están ahí, de los más importantes en la salud materno-infantil. La moxi para los niños, la oxitocina y para las hemorragias y el sulfato de magnesio para las eclampsias, estaban disponibles, entonces no se justificaba tratar a las mujeres y a los niños por falta de medicamentos. Esto es un poco raro, este gráfico, pero no tenía otro. Como les dije, los servicios eran pagos antes. El proyecto introdujo la gratuidad, servicios gratis para mujeres embarazadas y niños menores de 5 años. Y eso se hacía a través de un mecanismo de pago de subsidios a los centros de salud y a los hospitales por cada consulta. Entonces, este gráfico muestra los reembolsos, ¿no? Los subsidios. Y eso está asociado al número de consultas. Entonces, el acceso mejoró porque se pagaron el número de consultas significativamente a través de los años. Los servicios gratuitos era realmente un obstáculo. Necesitamos, para que haya mejora de todos estos indicadores y de estos procedimientos y después los indicadores, que, que haya condiciones, que haya una bomba solar para tener energía en un quirófano, para tener luz, necesitamos agua, necesitamos también las baterías para producir esa energía solar, eh, necesitamos también equipamiento que no en todos lados existía. Aquí vemos las camillas, vemos todo lo que los bancos de sangre, etcétera, etcétera, ecógrafos. Y también el mantenimiento de estos equipos que también fue asegurado por el proyecto. Algunas conclusiones, no todas. El PIMI fue posible, el impacto que les conté, que fue muy resumido, con profesionales de la salud eh, eh, motivados y con muchos conocimientos que fueron adquiriendo gradualmente, con mucha supervisión y apoyo de una forma participativa, de una forma no punitiva, y así fueron cambiando sus prácticas clínicas, con la disponibilidad de los medicamentos, con guías terapéuticas del proyecto, con estructura de salud en condiciones, con todo lo que acabo de decirles, y con la gratuidad. Y eso fue muy importante, todo esto como una maquinaria que funcionaba al mismo tiempo para poder tener este impacto. Y lógicamente el monitoreo de seguimiento a través de los años fue esencial para medir los avances y los retrocesos, porque el monitoreo no se hace para decir siempre vamos bien. No, no siempre se va bien. Justamente se hace para identificar por región sanitaria, por distrito, los problemas, y eso permitió tomar las medidas pertinentes en conjunto con los trabajadores, con las autoridades responsables del programa PIMI, para encontrar las soluciones y así alcanzar los resultados esperados en el tiempo determinado del proyecto. Sí, puedo decir que se salvaron muchas vidas de mujeres y niños con las técnicas simples, como les conté, básicas, mejoradas, que aunque el proyecto va a terminar, van a quedar incorporados en todos esos trabajadores de salud en su día a día. Algunas imágenes, esto fue una vez que estábamos ahí en un encuentro con mujeres, me vinieron a llamar de sorpresa porque yo no hago clínica, yo hago supervisión y monitoreo, y decían que tenían un niño que estaba muy deshidratado. Llegué, la enfermera estaba tratando de encontrar una vía, le expliqué que no, con ese grado de deshidratación gravísimo, tenía las mucosas secas, 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 tenía los ojos en portugués es encobados, y entonces le dije, ¿dónde están las sales de rehidratación oral? Ah, pero es que no tenemos agua potable. Bueno, traigan cualquier agua, pero vamos a darle agua. Bueno, buscaron, trajeron, comencé a darle y de repente
la nena abre los ojos. Yo parecía Dios, pero dije, no es Dios, es saber de que tenemos que rehidratar cuando un niño o una niña está en este estado. Conseguimos rehidratarla, la transferimos, pero como tenía una anemia muy, muy grave y tenía malaria, me enteré que terminó en la cola del Hospital Nacional y terminó falleciendo. Eh, Estas son las visitas. Aquí pueden ver los libros de registro que yo siempre tenía que ir a ver y verificar para después ver si la fuente de datos primaria reflejaba los registros que se hacían para después ver que esos indicadores eran, habrán, estudio, habrán visto ustedes, eran fidedignos, eran fiables. Eh, Encontramos esto, lógicamente, en las visitas. Los niños con patologías típicas de esas situaciones de pobreza y de inequidades. Y esto también era importante porque las comunidades tomaban la salud en sus manos y las promotoras de salud hacían trabajo en todas las comunidades. Aquí estaban haciendo teatro de cómo iban y enseñaban a las madres a preparar la comida. Esto era una comunidad musulmana, pueden ver los hombres de un lado, las mujeres de otro, y ahí este que era el jefe de la comunidad. Y lo hermoso que siempre me gusta ver los niños amamentando hasta los 2 años. Las formaciones en el aula, con simuladores, con muñecos. Y bueno, todo este trabajo ¿para qué? Para que las mujeres que hasta ahora en Guinea-Bissau, antes eran 35%, ahora 62%, van al centro de salud y van a los hospitales a hacer el seguimiento del embarazo para que sigan aumentando y para que ese seguimiento sea efectivo, sea bien hecho y evite que lleguen a una complicación y que lleguen a un buen término, tanto las mujeres como los niños. Ese es el objetivo del proyecto y que todos los niños sean felices y bien nutridos. Ese es el objetivo de este programa. Y bueno, gracias a todos y todas. Obrigado, manteñas, que es el idioma que se habla ahí. Y ahora paso la palabra a mi compañero que les va a hablar de otro programa de monitoreo y evaluación. A ver, ¿me permiten un segundo? Hola, buenas tardes. Soy Martín Rao, el invitado que Carmen mencionó, que por casualidad soy su compañero. Soy sudafricano importado por ella hace casi 20 años. Soy especialista en monitoría y evaluación y en agua y saneamiento. Y trabajo en eso hace más de 20 años. Hice ya evaluaciones de casi 100 proyectos, especialmente en África, en Latinoamérica, pero también en Asia, en países tan variados como Argentina, El Salvador, Cabo Verde, Etiopía y Afganistán. Les voy a presentar los resultados de la evaluación que hice de un proyecto en El Salvador sobre 3 determinantes muy importantes de la salud, que son agua, saneamiento y higiene. Fue un proyecto implementado por una ONG con fondos de la Unión Europea durante 3 años, 2008 a 2010, en 20 de las comunidades más pobres de El Salvador. El objetivo general fue la reducción de enfermedades provocadas por saneamiento inadecuado y agua sucia. Y para lograr eso se propuso
establecer servicio de agua y saneamiento y lograr cambios de comportamiento positivos y sostenibles en higiene y saneamiento. La metodología entonces fue de construir esos sistemas de agua y saneamiento. Saneamiento eran letrinas, aboneras secas. Pues voy a explicar de qué se trata. Y la tercera pata era educación sanitaria para promover buenas prácticas de higiene personal e higiene ambiental. Se capacitaron miembros de las comunidades, principalmente jóvenes, de ambos sexos, como promotores voluntarios para promover saneamiento y lograr cambios de comportamiento. Y se trabajaba también en las escuelas con los niños. En las fotos se ve a la izquierda una letrina abonera que se consiste en una casita arriba de una caja que acumula y contiene material fecal, mientras la orina sale por ese tubito al costado para infiltrarse en el suelo. A la derecha, un sistema de agua, la comunidad abriendo zanjas y enterrando cañería para distribución de agua a la comunidad. Y el tercer componente era educación. A la izquierda, un ejemplo de material didáctico que usaron en el proyecto. Y el enfoque en higiene era principalmente en lavado de manos. Arriba, cómo debemos lavarnos las manos, y abajo, cómo debemos lavarnos y cómo debemos. Arriba, cuándo, y abajo, cómo. Para mostrar un contraste, a la derecha es un cartel que usamos en un proyecto en Angola, donde yo trabajé durante 4 años como asesor en saneamiento, higiene y gestión de agua en las villas de una ciudad. En África el problema empieza antes de haber letrina, porque hay índices variables, pero generalmente bastante altos de gente que no usa latrina, que practican defecación al aire libre. Entonces el primer paso es de convencer a las personas que se deben usar letrinas, que no queda bien defecar al aire libre. Este es un diagrama que muestra las vías de contaminación fecal oral para convencer a las personas de lo malo que es defecar al aire libre. Y en ese proyecto logramos reducir a la mitad la cantidad de gente que practicaba eso. Bueno, volviendo al proyecto de El Salvador, a la izquierda vemos una reunión comunitaria, la participación de la comunidad en la gestión, planificación, instalación, gestión y mantenimiento de los sistemas es fundamental por la debilidad del Estado, especialmente a nivel municipal. Sin la participación comunitaria, esos servicios no funcionan. A la derecha, una clase de capacitación de movilizadores sociales en agua y saneamiento y otra sesión de capacitación. Aquí a la izquierda, un chico que fue capacitado, entrenado como plomero para hacer la instalación de la cañería en uno de los sistemas que fue construido. A la derecha, enseñando a los niños cómo lavar las manos. Como ven, no había canillas, los sistemas de agua eran hasta canillas públicas, donde cada familia tenía que ir a buscar el agua en baldes o palanganas por no tener baños canalizados.
Esto es el sistema, la tal letrina abonera. Es una tecnología relativamente nueva, bueno, en esa época era, que tiene como objetivo, a través de este inodoro, separar el material fecal sólido, las heces, de la orina. Entonces la orina tenía que pasar por ese tubo, ser separada aquí, pasar por el tubo y infiltrar en el suelo afuera. Eso para que las heces adentro del depósito se pudieran secar fácilmente sin olor y cuando se llenara el depósito se podría sacar las heces para quemarlas o enterrarlas o usarlas para abono mezclado con compuesto. A la derecha una técnica del proyecto inspeccionando justamente para verificar si el material fecal está seco o no. Se ve también el tubito donde pasa la orina para afuera. Y también se trabajó el tema de saneamiento ambiental, tratamiento adecuado de la basura. Bueno, conclusiones. Uh, Fueron varias las conclusiones, pues me voy a enfocar en dos principalmente. Uno que tiene que ver con aspectos más técnicos y formales, pero importantes, y otro con aspectos de procesos. En primer lugar, se yo verifiqué que era imposible evaluar los resultados y impacto del proyecto porque los indicadores que habían elegido no eran adecuados para medir esos resultados. Por ejemplo, en el caso del objetivo general, que era la reducción de incidencia de enfermedades, no había ningún indicador para medir la incidencia de enfermedades. Estos indicadores son indicadores de resultados, no de objetivo general. Adopción de buenas prácticas higiénicas, sistemas bien administrados, escuelas administrando sus infraestructuras sanitarias, centros escolares sensibilizados, familias adoptando mejores prácticas higiénicas. Todo eso no te dice nada sobre la reducción de enfermedades. Uno de los resultados, por ejemplo, que era sobre personas que adquirieron conocimientos nuevos sobre saneamiento y mejores prácticas de higiene y medio ambiente. Los indicadores no te hablan de eso, hablan del número de visitas domiciliarias, asambleas comunitarias, etc. Así que tampoco fue posible evaluar el alcance de los resultados. Una falla importante en un proyecto, especialmente proyectos de corta duración, que en el caso de la Unión Europea hay un énfasis muy grande en resultados, no solo en construir y implementar actividades. En relación al tema de procesos, una de las fallas principales del proyecto fue de subestimar lo difícil que es cambiar hábitos y comportamientos, especialmente en un proyecto relativamente corto de 2 o 3 años. Eso tiene que ver con la introducción de tecnologías nuevas y cambios de comportamiento que están en este caso, en el caso de este proyecto, íntimamente ligadas. La introducción de esta tecnología de letrinas aboneras secas requiere, en primer lugar, que los hombres aprendan a sentarse para orinar, porque se tiene que separar la orina de las heces. Y los hombres normalmente orinan parados. Pueden imaginar el desafío de lograr ese cambio cultural. Bueno, el resultado es que yo aprendí enseguida, después de 1 o 2 proyectos,
Y la primera cosa que hacía cuando visitaba una letrina era mirar atrás de la letrina. En todos los casos se notaba que los hombres meaban contra la pared exterior de la letrina. Entonces ese cambio cultural no se había logrado. Al mismo tiempo, ese tipo de letrina implicaba manoseo de material fecal. Y no todas las culturas aceptan manosear material fecal. Secar, mezclar, enterrar, todo eso requiere un cambio cultural. Hasta el tema de lavar manos. No es fácil de lograr que todo el mundo lave las manos en todos los momentos importantes del día. Esos son procesos largos que requieren cambios de comportamiento, en muchos casos, a través de cambios de normas sociales. Les cuenta una anécdota en una conferencia importante de agua y saneamiento en que participé con todos los personas más importantes de las ONGs, entidades de las Naciones Unidas, Banco Mundial, etcétera, todos los expertos en agua y saneamiento. Se hizo una encuesta en el baño de los hombres, alguien que se hizo de la persona que lavaba, pero estaba anotando quién lavaba las manos después de usar el baño. Y el resultado fue que en esa conferencia de especialistas que pasaban el tiempo buscando formas de convencer a la gente que lave las manos, solo el 30% lavaba las manos después de ir al baño. Bueno, eso es lo que quería presentar. Muchas gracias y espero que haya sido útil para todos.